Hay ocasiones en las que vemos injusticias, malentendidos, situaciones donde deberíamos de hablar, pero algo nos frena. El miedo a herir a las personas, a ser malinterpretados o simplemente a levantar la voz. Hoy hablaremos de cómo hacerlo, cómo levantar la voz, pero sin convertirnos en fuego que consume o en agua que destruye. Acompáñenos porque esto se va a poner bueno. Y dale. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Qué buena pregunta. Me dijeron que tardé mucho en la intro, pero bueno. Sean bienvenidos, vamos a presentarnos rápidamente aquí a mi derecha, que es su izquierda. No es cierto, aquí David Paz, ojalá no pudo venir el día de hoy, pero lo tenemos en cuerpo, mente y alma, en alma y espíritu. Hoy reemplazaremos a Alan con el bote de agua. Sí, ahí estará la alma de Alan el día de hoy. Y bueno, por acá su buen amigo, el buen Manny. Y bueno, para empezar a hablar un poco de esto, primero quiero ponerlos en contexto de situaciones que han pasado en México en los últimos días, situaciones que han pasado en las últimas semanas. Así se siente México. Y antes de eso quisiera contarles una historia. Hagan de cuenta que una vez hubo un día en el que un gran incendio empezó a abrazar el bosque entero, ¿no? Okay. Y todos los animales huían aterrados, todos menos un pequeño colibrí. De colibrí la mañana. El colibrí iba al río, recogía unas gotas de agua en su pico, las arrojaba sobre el fuego. Y esto durante un par de minutos, ¿no? Estuvo haciéndolo. Hasta que lo vio un jaguar y le dijo, oye, ¿estás pendejo o qué? O sea, ¿crees que vas a apagar el incendio con eso? Y el colibrí, sin inmutarse, sin detenerse, siguió haciendo su trabajo y le dijo, bueno, al menos yo estoy haciendo mi parte. ¡Hala! Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de cómo los colibríes callan a los jaguares. Algo así. Vamos a ver cómo ser una persona colibrí. No se crean, hoy vamos a hablar de cómo alzar la voz sin dañar a los demás. ¿Cómo alzar la voz sin dañar a los demás? Ok. Por un momento creí que íbamos a hablar de la película de Robot Salvaje. ¿Qué escena parecida a la que contaste? No, vamos a hablar un poco de cómo alzar la voz sin dañar a los demás. Y para esto los pongo en contexto. Justamente, los pongo en contexto para que se la coman sin pretexto. Ok. Perdón, me acordé de las tonterías de Facebook. No, los pongo en contexto rápido. Ay, Jesús. Bueno, sí. Los pongo en un contexto rápido. El sábado pasado, si mal no recuerdo, el sábado 12 de abril, hubo un concierto allá en Ciudad de México, en Texcoco. Allá en el Estado de México, perdón. En Texcoco. Ok, ¿qué pasó ahí? Una de las delegaciones del Estado de México, si mal recuerdo, aunque no recuerdo haber estado ahí. Ahí les digo exactamente qué pasó. Fue el de Olivia Rodrigo, donde se estaban quejando porque no hace el mismo show que en Estados Unidos. No, fue exactamente el concierto de Luis Miguel. ¿Luis qué? Luis R. Conríquez, si no me equivoco. Sí. ¿Quién es ese? Luis R. Conríquez es un tipo que le gusta cantar la música regional mexicana. Okay. Que es lo mismo que decir que le gusta cantar cumbiancheras y música agropecuaria, ¿no? Porque no me malinterprete, literalmente hay un género llamado música agropecuaria que sí, así se llama, y que engloba parte de corrido, de regional mexicano, de música country. Pero las cumbias están afuera de los corridos y de la música de banda, ¿no? Por eso se engloba dentro de música agropecuaria. Están como entre las bailables, las cumbias. Ay. Pero bueno, hagan de cuenta que en el concierto de Luis R. Conríquez,
Bueno, antes de esto había salido la presidenta a decir que ya no quería que se cantaran corridos, sobre todo corridos que hablaban del... ¿Pero corridos o corridos tumbados? No, es diferente. Corridos de los que hablaban del crimen organizado en México. Ok. Entonces se hizo una prohibición. Ahora sale la presidenta a decir que no es cierto, que ella nunca dijo nada y que no está prohibido, que nomás es una sugerencia, ¿verdad? Pero bueno. Vi un meme de eso que decía: señora presidenta, ¿y ahora con qué voy a hacer el delicioso? Y luego otros poniéndole: hacen el delicioso con eso, escriban en los comentarios para reírme de ustedes, ¿cómo pueden hacerlo con esa música? Pero bueno, la presidenta dijo: ya no se van a cantar corridos, de que les pueden cancelar el concierto, cosas por el estilo. Por ejemplo, aquí en Chihuahua está súper cancelable, que si tú artista cantas algo de este estilo, pues directamente te apagan la música y te corren. No, te ponen una multa, ¿no? No, te corren, literal. Ya te corren. Antes era una multa, me acuerdo, ahí te decían: pues la pago, a cabo gano más. No, ahora literalmente te apagan el sonido, te corren y aparte te cobran una multa. Y quedas vetado para no volver a venir a Chihuahua a eventos. Pero algo así más o menos tengo entendido que pasó allá en Texcoco, ¿no? Entonces él pues tiene otra música, o sea, literalmente canta regional mexicano y empezó a cantar bien el espectáculo, empezó a hacer bien las cosas y de repente le empezaron a gritar la gente del público: corridos, corridos. Y él dijo: no sé si se han enterado, pero no puedo ya cantar corridos. O sea, literalmente... Estoy siguiendo las reglas del juego. Estoy siguiendo las reglas del juego y esta noche no voy a cantar ningún corrido. Entonces la gente empezó a protestar y empezó a gritar: puto, puto, puto. Sí, en el mundial andaban con eso. Puto. Entonces él dijo: no, es que no puedo. O sea, tal cual, no lo voy a hacer porque literal lo dijo: aquí me apagan los instrumentos y nos corren. Y se acaba el show. Y se acaba el show. Y la gente siguió insistiendo, pero a modo ya enojada. Total que él dijo: pues no voy a cantar. Y se chingó, o sea, así, con esas palabras. Discúlpenos que nos escuchan, pero literalmente con esas palabras dijo: no voy a cantar y no se chingan. Mis palabras son las de él. Ajá, no son mis palabras, son las de él. Dijo: no voy a cantar y se chingan. O si quieren me largo. Si quieren me voy. Pero yo no voy a cantar hoy esta noche, tengo más música, vamos a cantar algo sano. Y yo no voy a cantar corridos de ese estilo. Pues la gente se alteró tanto, él siguió con su show, él siguió cantando, siguió con las canciones y el repertorio que traía. La gente se alteró tanto que empezaron a aventarle todo lo que había a disposición. O sea, llovió cerveza, botes de cerveza, llovieron las bancas donde estaban sentados. Bueno, total que se hizo un desmadre. Tuvo que salir él y todos los músicos y dejaron algunos de los instrumentos. O sea, por ejemplo, los trompetistas y todo eso, pues sí salieron con sus instrumentos, los guitarristas y demás. Pero pues ahí se quedó la batería, se quedaron las congas, las percusiones, todo lo más pesado. Total que la gente enardecida porque no cantaron corridos de este estilo, pues se bajó al palenque y desmadraron absolutamente todo lo que encontraron. Rompieron la batería, Llévensela a su casa, no la rompan. Ajá, no, o sea, pero rompieron el bombo, rompieron las tarolas, rompieron los drums. Me está doliendo eso que ni estuve ahí. Rompieron absolutamente todo. Si supieran cuánto cuesta la batería. Instrumentos que dejaron ahí los destruyeron, una guitarra, o sea, hicieron un desmadre total porque no se pudo tocar corridos. No manches, Texcoco, ¿cómo pudiste? Y es donde he visto memes al respecto que decían: ok, dicen y se defienden de que esta música no los vuelve agresivos. El que se las quiten, sí. ¿Dónde salió eso? Y se las quitan y entonces se vuelven agresivos. Entonces, pues, poquita madre, ¿no? Pongo otro ejemplo. En Chihuahua es muy común y creo que en varias partes allá del centro de la República, para los que nos escuchan de otras partes del mundo, ¿no? Oye, a mí sí se me hace bien raro. Yo no sabía que en el sur, bueno, en el centro del país pasaban este tipo de cosas que suelen pasar en el norte. Uh-huh. Aquí es donde la mayoría de los conciertos son de este género de música. Y pues uno pensaría que aquí pasa y no sabía que en Texcoco, qué loco. Sí, estuvo muy raro en la Feria del Caballo allá en Texcoco. Entonces, pasó esto, ¿no? Y bueno, se hizo un desastre. Pongo otro ejemplo de protestas y manifestaciones y demás. Aquí al menos me ha tocado mucho, ya que yo trabajo en el centro del municipio, del centro de la ciudad.
Y lo he visto pues en protestas en muchos lugares del centro, sobre todo Pero aquí del casi país. no hay manifestaciones. No, aquí casi no, pero hay otro tipo de cosas. En el centro del país es muy común que se haga una manifestación y te cierre en Reforma, en O sea, Ciudad eso de nomás México. en Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México y en lugares aledaños, por ejemplo, Puebla, todo eso. No he escuchado, bueno, no tengo tanta información de Puebla o lugares así, Yo nomás de Ciudad de porque México. fui el año pasado para Puebla y me platicaban. No más Popocatépetl, no más, señor, no podemos quitar el volcán, No más Popo. cenizas. Popocatépetl, Puebla, la ciudad más religiosa de México, donde a diario toman ceniza. No, pero manifestaciones me ha tocado aquí en el centro del estado, ¿no? Que de repente, todos los del transporte público hacen una manifestación y dejan a toda la gente parada. No, ganaderos y demás cierran las calles del centro y hacen que se haga un caos total, porque pues nuestra ciudad no es como que es muy buen planeada. Oye, cuando me mudé a Monterrey me tocó una manifestación en las casetas. Pero para nosotros fue buena onda porque pues como tomaron las casetas eran pásenle todos gratis, pásenle. Fíjate, ese es un buen ejemplo que voy a retomar más adelante, pero me ha tocado que cierran absolutamente todo, ¿no? Y tú vas a veces tarde al trabajo o a veces vas con el tiempo justo que ya sabes cómo llegar. Y te pasa una manifestación que no avisaron. Y luego, llegas tarde al trabajo y es para ti que ni siquiera sabías qué onda. Te descuentan dinero, te descuentan las horas, el día completo, te ponen una carta administrativa por cosas que a ti no te correspondían. Bueno, yo he tenido la suerte de que mis trabajos han sido comprensivos y que no tuve una manifestación, tuve un día de mal clima en el que llovió, se inundó todo Nuevo León y para llegar duré un chorro y llegué todo mojado porque yo iba en el transporte público así lleno de lodo. Dije, no, me van a poner un cague porque llegué como 30 minutos tarde. Llegué y ¿qué crees, Benny? Te dijeron... Yo fui de los que llegó temprano. No había casi nadie acá. Y ya me dijo, no, es que esto es normal en Nuevo León, que cuando se inunda la ciudad todos lleguen tarde porque cierran las avenidas principales. Y la empresa bien comprensiva, así de que yo, a la vir, si esto hubiera sido en Chihuahua me hubieran puesto que eso te hay. Sí, no, aquí por ejemplo sí es muy común y conozco amigos de que han llegado tarde y les descuentan el día. O sea que pues a mí me vale la manifestación que hubo, ¿no? Tú toma tus previsiones o vete por otras Te rutas. hubieras levantado 30 minutos antes. Pero bueno, vamos a pasar un poco con el episodio. Esos eran ejemplos previos, ¿no? ¿Por qué debemos alzar la voz? ¿Por qué debemos alzar la voz? Ok. Pues yo creo que la razón principal es porque se requiere un cambio en algo. Ya sea, no sé, lo que sea, violencia, ya sea administración de algo, ya sea que están robando algo, ya sea que se está haciendo un proceso mal y levantas la mano y dices, señor ingeniero, se podría ahorrar dinero la empresa y tiempo si hacemos esto más fácil moviéndole acá o moviéndolo allá. Igual pasa lo mismo en los gobiernos de señor gobierno, yo sé que a usted no le interesa mucho, pero si le moviéramos por aquí o por allá sería más rápido para todos, sería un ahorro para todos. Ya no es necesario, señor gobierno, que estemos pagando la luz siempre cuando ya hay luz solar por todos lados. No, déjame te interrumpo ahí tantito. La presidenta dijo que es un gran problema el que estemos pagando luz y que la mejor solución es que dejemos de consumir tanta luz. Ok. Dicho para los regios que tienen todos un mini split porque si no, no puedes sobrevivir en la ciudad. Ya sé. Oye, no, pero sí es cierto lo que dices. Es muy importante alzar la voz en ciertos aspectos. Pero a ver, ¿cómo le hacemos para alzar la voz? ¿O desde dónde nace esa necesidad, por ejemplo? ¿Desde dónde nace? La mayoría de las veces nace desde el dolor. O sea, pues el dolor y la frustración. Por ejemplo, en el trabajo, ves que se está haciendo algo mal y ves que lo hacen mal muchas veces o a lo mejor no es que lo estén haciendo mal, es que tú conoces una manera de hacerlo más eficiente, más rápido, más fácil, hacerlo mejor y tú de verlo tantas veces porque lo quieres decir desde la primera, pero normalmente en un trabajo cuando eres el nuevo, pues
pues no puedes decir desde la primera porque te van a decir, tú eres el nuevo, ¿tú qué vas a saber? Primero vive tu proceso y luego ya nos dices. Entonces normalmente pues te esperas un tiempo y luego ya ves el proceso y dices, a lo mejor yo puedo estar mal, voy a analizarlo desde otras perspectivas, y luego ya lo ves varias veces y dices, no, sí hay que hacerlo así. Y luego, señor director, señor ingeniero, señor supervisor, señor técnico, ¿y qué tal si le hacemos así y así y así? Obviamente siempre tiene que ser con respeto, porque cuando no haces las cosas con respeto nunca pasa nada. Por ejemplo, si llegas y le dices, es que se me hace que están bien pendejos todos y no entiendo por qué hacen las cosas así. Pues obviamente te van a funar todos en el trabajo y te van a tachar así de lo peor. Aunque tú lo estás haciendo por una buena causa, pero no fuiste con respeto. Entonces siempre tiene que ser con respeto y siempre tiene que ser pues con una visión de ayudar a todos o de ayudar a los demás. O sea, alzamos la voz desde la frustración, desde el dolor, pero es un dolor o una frustración porque quieres un cambio para algo mejor. Y fíjate, desde ese aspecto, esa perspectiva, a veces del dolor, de la frustración, de alzar la voz, pero de una manera correcta. Pongo un ejemplo de la vida real. Hace algunas semanas hubo un evento en la universidad donde trabajo, que es el Open House, vengan todas las... La casa abierta para los que no saben inglés. La casa abierta para los que no saben inglés, pero es... Pues vengan todas las preparatorias y los que estén interesados en ingresar a la universidad, ¿no? Para que vean las instalaciones, para que vean lo que hacemos, para que conozcan un poco de las exposiciones de los chavos y demás. Hay 2 carreras y siempre ha sido muy queja o una causa de queja por parte de los alumnos de que en una de las carreras, la más conocida, la de artes, pues hay siempre un número exageradamente grande de alumnos. O sea, cada grupo es de 35, 40 alumnos. Y en la otra carrera, que es donde yo imparto clases, la de multimedia, generalmente los grupos más grandes que había habido hasta el momento eran de 4 alumnos, 5 alumnos. El más grande que tenemos hasta ahorita es de 8 alumnos. Entonces, a veces nos preguntaban, ¿y el por qué pasa esto, profes? ¿Por qué pasa esto de que no entran alumnos? ¿Por el marketing? Y la queja general era el marketing. Siempre le dan más importancia y más relevancia a la otra carrera y esta casi no se habla o no se habla desde la perspectiva de lo que es. No se conoce lo que se imparte en la carrera o lo que hacen los chavos y nada más yo de departamento de marketing lo digo a lo que a mí me imagino, ¿no? Oye, se me hace raro porque siento que en estas fechas, en la actualidad, la multimedia suena más atractiva porque es lo que... Mucha gente, yo quiero ser influencer, yo quiero estar en las redes sociales y está más enfocado a eso. Entonces así como me llama la atención que ¿por qué todos se están yendo a artes? Que tiene sentido que se llene la de artes porque es una carrera que normalmente no está en otras escuelas, pero tendría más sentido que lo que buscan las nuevas generaciones, que es multimedia. A lo mejor no se ha visto el enfoque de a qué va. No, y deja tú, por ejemplo, dentro de multimedia, lo que es más llamativo es la creación de videojuegos. O sea, muchas de las materias, aunque se vean poco la programación, pero muchas de las materias van enfocadas en hacer tu videojuego y cosas así. Y al menos aquí donde conozco, hasta donde sé, no hay ese tipo de carreras. O no hay ese tipo más que en otra universidad, creo. Pero algo así especializado a que puedas hacer tu propio videojuego, pues casi no hay. Entonces, la queja de los alumnos era de eso, de que pues le dan más promoción a la otra carrera y aquí a nosotros no. Entonces, pues nosotros quisiéramos tener mejores equipos, quisiéramos tener, por ejemplo, mejor indumentaria, de decir, pues yo quiero una impresora 3D para poder hacer mis prácticas. A mí me gustaría tener computadoras y no tener que traer la mía, porque a veces yo no puedo pagar una y traigo una computadora de heredada del abuelo, del tío. Sí, y a veces las prácticas te salen mal porque no tienes el equipo necesario para poder hacerlo. ¿Y cómo practicas? Ajá, y de hecho me ha pasado ahorita, por ejemplo, los alumnos de nuevo ingreso, pues traen equipos que a veces son heredados del papá, de los hermanos. Venga, mijo, la laptop de hace 15 años. Y batallamos mucho, entonces dicen, pues, ¿por qué no tenemos un laboratorio si es una escuela privada? ¿Por qué no tenemos buen internet que anda fallando? Total que decidieron quejar, que es el punto principal de la historia. Pero decidieron hacerlo, alzar la voz, desde una perspectiva de enojo. Entonces, en vez de ir con los directivos y expresar sus ideas o decir, oigan, queremos que nos escuchen y estas son nuestras inquietudes, lo decidieron hacer por medio de redes sociales. Entonces se subió publicidad del Open House y dentro de la publicidad empezaron a tirar todo el hate del mundo.
los mismos alumnos, o sea, de que no, esta es una universidad basura, no sirve, no sé qué, están pendejos, no entren, o sea, los mismos alumnos echándole tierra a su propia universidad. Chicos, están haciendo un harakiri y no se están dando cuenta. Y es lo que les decían los directivos. Entonces, ¿qué se tomó de opción muy radical de la universidad? Borraron todos los comentarios y luego fueron y hablaron en modo también un poco negativo con los alumnos, de decir, pues que están pendejos. Bueno, no en ese sentido, ¿verdad? Pero fueron y hablaron con los alumnos de decirles, oigan, pues ¿qué les está pasando? Entonces, si no entran más alumnos, no hay más dinero y no podemos hacer lo que quieren hacer. Sí. Que hasta ese punto se comprende, porque dicen, chicos, es que no se dan cuenta de que lo que ustedes pagan en un mes se necesitan 4 o 5 de ustedes para pagar el sueldo de un maestro, el sueldo mensual de un maestro. Entonces, pues no nos dan más dinero, o sea, y no tenemos más ingresos. Entonces necesitamos que nos ayuden para que nos den esas ideas, pero a nosotros. ¿Qué se hizo? Hubo otros alumnos que dijeron, yo no estoy de acuerdo con ese modo de alzar la voz. Es que en México somos revolución y todo se ha solucionado balazos y putazos y... Algo así, pero haz de cuenta que hubo un alumno que dijo, yo estoy consciente de que debemos de alzar la voz, pero no es la manera. Entonces, ¿cómo alzó en la voz? Con sus proyectos. Y empezó a mostrar sus proyectos. Entonces el departamento de marketing fue muy gracioso, porque en varios eventos que tenían se lo llevaban a él por los proyectos que traía muy buenos, que llamaban mucho la atención. Y en los departamentos fue de, bueno, pues conseguimos números de chavos que estaban interesados para la carrera de artes, 50 números, y conseguimos 4 que estaban interesados para multimedia. Y este chavo llegó con la novedad de, pues yo quise alzar la voz de manera pacífica y empecé a darle otro sentido a la universidad, empecé a mostrar mis trabajos y todo. Él llegó con casi 60 números de alumnos que querían ingresar a la carrera y muchos que estaban súper interesados y que han estado yendo a la universidad para conocerla días después, porque estaban súper interesados por lo que se mostró, por lo que él mostró. Entonces es una buena manera. Pongo un ejemplo práctico de algo que pasó, un ejemplo real. Malala Yousafzai, espero haberlo pronunciado bien, fue una mujer que ella dijo, aquí en Pakistán la educación no es accesible para las niñas, o sea, es muy difícil, es más para los niños y todo. Entonces ella empezó a alzar la voz de manera pacífica por los derechos a la educación, sin atacar, sin incitar al odio, sin nada de esto. Sin usar estas prácticas malvadas de los políticos. Ándale, sin utilizar este tipo de prácticas, y lo logró. O sea, logró hacer que esto se diera un giro y que se diera acceso a la universidad, acceso a la educación, pues, a las niñas de ahí de Pakistán. Algo que pues está a veces hasta complicado en esa situación en algunos lugares del mundo, no digo nada más en el mundo árabe, sino en muchos lugares, incluso en México, es a veces muy difícil el acceso a la educación, o el acceso a otros derechos como salud, que ya lo habíamos hablado antes, aunque ya tenemos un sistema de salud mejor que en otros lugares del mundo, ¿verdad? Pero bueno, pasa esto. Entonces, alzar la voz, ya lo decías, de una manera positiva. Un dato interesante de esto es que, por ejemplo, en Harvard, en 2018 se realizó un estudio acerca de las personas que expresan sus ideas con claridad y las personas que lo expresan con odio, con ira. Se llegó a la conclusión de que las que respetan con claridad, con respeto y demás, son percibidas como unas personas competentes, unas personas a las que hay que escuchar, a las que se puede llegar a dialogar y con las que se puede llegar a un acuerdo. Y aunque el punto de vista no sea compartido a veces con la autoridad, se le ya tiene un respeto por la autoridad. O sea, ya es de que, ok, estás alzando la voz de una manera pacífica, te voy a escuchar y voy a ver qué puedo hacer al respecto. Caso contrario, las personas que se analizaron en este estudio que alzaban la voz de una manera agresiva, pues no eran tomadas en cuenta y jamás fueron tomadas en cuenta y jamás se les hizo caso en ese sentido. Entonces... Y tiene mucho sentido porque cuando tú hablas con una persona normalmente y la persona está enojada, pues te dice muchos disparates, la neta, o sea, porque te está hablando desde el enojo y tú le puedes refutar algo, debatir cualquiera de sus ideas o de las cosas que te está diciendo y te va a refutar esa persona con odio, te va a decir, no, es que tú piensas así porque
tú eres ateo, porque tú eres cristiano, porque tú eres, no sé, cualquiera de las cosas te van a tupir acá. Y normalmente cuando alguien te habla desde el enojo, dices, pues me voy a esperar a que se calme para a ver si puedo hablar con esta persona como personas civilizadas y normalmente, y si no se calma, pues nunca hablas con esa persona porque dices, ahorita no puedo hablar con él, es su enojo. Y fíjate que sobre este punto hay alguna diferencia entre hablar desde el enojo y hablar desde el corazón. Y esto es hablar... Déjame estrechar su mano de poeta. Hablar desde el corazón. Hablar desde el corazón. Aquí hay algo muy importante. Hablar con sinceridad de lo que me está pareciendo mal o hablar desde una brutalidad. ¿Qué es lo más común que pasa en la sociedad? Hablar desde el corazón, hablar con una sinceridad de lo que está pasando y de una manera pacífica o hablarlo así nada más con enojo. Mira, hay un libro que me gusta mucho de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, se llama Un grito desesperado, si mal recuerdo de este libro, sí es de este, ya me acordé. Y dice que una parte, que el sistema humano obviamente es algo metafórico del autor, ¿verdad? No es real. Pero dice que cuando el ser humano habla y va a decir una idea sencilla, pues la idea sale de la cabeza a la boca y ¡pum! Avientas la idea acá, ¿cómo estás? Muy bien, quién sabe que esto y lo otro. Pero cuando el mensaje es un mensaje profundo, un mensaje que, pues sí, que tiene más contexto, que tiene más sentimientos, pasa del cerebro al corazón y del corazón sale a la boca, pero que en ese proceso, pues muchas veces el mensaje, pues como pasa por el corazón, dice, ay no, mejor no salgo. Entonces, cuando hablas con enojo o cuando hablas, cuando te preguntan algo así, pues muchas veces se regresa del corazón y dices, no, mejor lo digo simple y no dices lo que de verdad querías decir, porque cuando hablas desde el corazón cuesta más trabajo, porque volverte sincero. Y volverte sincero muchas veces es volverte vulnerable hasta cierto punto de voy a decir estas cosas, el por qué me duele, voy a decir por qué sufro de esto. Y dices, se regresa del corazón y dice, ay no, del corazón no, está muy difícil. Mejor me regreso y lo digo desde la violencia. Y en lugar de que pase por tu humanidad, pasa por tu cerebro reptil, que es el de sobrevivir, que es el que nos ha permitido sobrevivir a los seres humanos. Y pues en este modelo pues es el miedo, porque cuando tienes miedo la única manera de sobrevivir es huyes, peleas o te paralizas, que esto no te ayuda a sobrevivir, pero bueno, es lo que activa el miedo. Entonces pues lo que quiero llegar con esto es que es más difícil hablar pacíficamente por eso, porque tiene que pasar por el corazón y pues es un proceso que todos los seres humanos tenemos que trabajar para que podamos ser de alguna manera más civilizados, ponernos en el lugar del otro. Y pues normalmente nuestra manera lo más fácil es hablar con enojo, con violencia, o a veces ni siquiera hablar y nomás tirar los guamazos en el peor de los casos. Fíjate que en ese sentido, sí es cierto, tienes mucha razón. O sea, hay veces que es más fácil, porque en el momento estoy enojado, en el momento estoy herido, estoy dañado y quiero hablar desde el enojo, y es bien difícil cuando quiero hablar realmente desde el corazón, cuando quiero expresar una idea, cuando quiero expresar algo. Y carecemos a veces de la cultura de la empatía. A veces es como, yo quiero que me hagan caso a cualquier costo. Y a veces porque hemos pasado por algún proceso difícil, algún proceso de duelo, como lo veíamos en el episodio de María. Déjenme anoto para dejarles la tarjeta. 202. Sí. Por ejemplo, en ese caso, hablamos a veces desde un duelo. O sea, pasó algo, desvivieron algún ser querido. Sí, pues o algo. En este capítulo hablábamos del grupo de las madres buscadoras que están buscando a sus hijos. Y obviamente estas mamás, la mayoría, no te van a hablar desde el corazón, sino que te van a hablar desde el dolor que van cargando, porque pues desaparecieron a su hijo, a su hija, y quién sabe dónde lo tienen, y no hay nadie que ellas sientan que esté haciendo algo, aunque hay muchas personas que probablemente están haciendo lo mayor que pueden con los recursos que tienen, pero pues no ven resultados, y en este caso pues la desesperación es lo que te hace hablar. De hecho, fíjate, sobre ese respecto, a veces
pasa que estamos tan heridos, tan dañados, que nos pasó algo y no podemos perdonar, ya también lo veíamos. Como en el capítulo anterior. No podemos perdonar o no podemos olvidar las situaciones que nos pasaron. Y alzamos la voz, pero de una manera a veces desde la frustración, desde el enojo, desde el coraje. Y al hacer esto, automáticamente como que nos bloqueamos y decimos, es que si lo hago desde una manera pacífica, nadie me va a escuchar, nadie me va a hacer caso, nada va a cambiar. O sea, a veces estamos tan defraudados del sistema, de las cosas que nos rodean, de las personas, que decimos, no puedo hablar de una manera pacífica porque de nada sirve. O no puedo expresarme de una manera pacífica porque nadie me va a hacer caso. O nadie me va a escuchar y tengo que alzar la voz de una manera a veces negativa. Fíjate que una frase que me gusta mucho es: ¿cuándo has visto que algo salga bien? Al estar enojado. O sea, es muy común que te pongas a preguntarte esto de ¿cuándo has visto que salga algo bien? Cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás... Es muy complicado que un negocio te salga bien enojado. Es muy complicado que te salga bien una decisión o un proceso de algo que tengas que hacer estando en rabia. Casi nunca jala. Imagínate, en estas cosas es lo mismo. Fíjate, ahí, por ejemplo, el CEO de Microsoft. ¿Bill Gates o otro? No, ese es el dueño. Ok, ya. El CEO, el director ejecutivo en este caso, porque también llegamos en un punto en la empresa en donde digo, soy el dueño, pero no me voy a estar ahí toda la vida, ¿no? Pero en este caso el CEO, él ha impulsado mucho los valores laborales de liderazgo dentro de sus empleados, diciendo y promoviendo lo que es la cultura de la empatía. Cuando se llegan a presentar problemas dentro de la empresa, dentro del negocio, no sé, por ejemplo, estamos desarrollando un nuevo juego, un nuevo Halo, y se da algún problema, obviamente es un CEO diferente, el de Microsoft Game, pero cuando algo pasa, en vez de echarle leña al problema o algo, trata de ver las cosas desde la empatía, y es lo que promueve dentro de la empresa, de decir, ok, ¿hay algún problema, algo que está pasando? ¿Nos atrasamos con alguna actualización de Microsoft o algo? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos verlo diferente? ¿Cómo podemos solucionar esto sin llegar a una discusión muy grande? O cuando algo sucede de este estilo de que estoy inconforme, es, ok, vamos a dialogarlo, vamos a ver cómo lo podemos solucionar y cómo podemos hacer que esto sea mejor. Y se ve mucho dentro de las oficinas de este tipo de empresas, por ejemplo Microsoft, como YouTube, como todo este tipo de empresas, donde el ambiente laboral es o sea, incluso para los desarrolladores, en un momento todos hemos llegado a pensar de, me gustaría trabajar ahí, porque el ambiente laboral es muy padre y se da este tipo de cosas. Y aquí dentro de lo que es esta cultura de la empatía, podemos poner como en práctica lo que es la técnica del sándwich. ¿Alguna vez has escuchado de la técnica del sándwich? Sí, lo he escuchado, que primero te dan suavecito, así como el pan, y queda algo bonito de, no, te quiero mucho, y quien has hecho un buen trabajo, eres excelente, y luego te meten el jamón o la parte dura, que es así como la salchicha, y luego te dicen, estaría bien que pudieras mejorar en esto y esto, y luego te meten el sándwich pero si tú quieres, pues puedes seguirlo haciendo como lo sigues haciendo. O sea, te vuelven a ver suavecito, duro, suavecito, pero si tú quieres puedes hacerlo como lo has seguido haciendo, no tiene ningún problema que lo sigas haciendo así, solo es para que mejore. Y luego, te quedas así de que primero me elogió y luego me dijo que puedo mejorar en esto. Y luego me dijo que si yo quiero lo siga haciendo mal, entonces mi cabeza me dice que no, así tengo que hacerlo. Pues es como el típico consejo entre compas, al menos aquí en México se da mucho, ¿no? De que, no, carnal, pues mira, es que eres una buena persona y esto, y tu relación está chida, ¿no? O tu trabajo está chido y todo. Pero siento que la estás cagando en esto y en aquello y no sé qué. Pero ya tú sabes y tomas el consejo, ¿no? Es tu decisión. Es tu decisión. Yo nomás te estoy dando mi punto de vista. Es más o menos algo así. Y aquí, en el caso del momento de alzar la voz por alguna injusticia, por algunas cosas, les dejo con una frase bien interesante que dice: la verdad sin amor es algo cruel, es una crueldad, ¿no?
cuando yo te escupo así alguna verdad, pero no te estoy dando este amor del pan, del suavecito, de todo. Sí, si de por sí la verdad duele, ahora sin amor te va. Sí, va a doler sin vaselina ni nada, ¿no? Entonces, la verdad sin amor es crueldad, pero el amor sin verdad es complicidad. Entonces, a veces También es cruel. es también muy cruel. O sea, cuando voy a alzar la voz por alguna injusticia que me esté pasando a mí o a alguien, pues lo voy a hacer desde ese amor, no lo voy a hacer desde esa compasión o demás. Pero también, si yo soy parte del problema, de decir, ay, pues estoy viendo que está pasando una injusticia y me da igual o no la apoyo, pues también yo me vuelvo parte del problema. Bueno, retomando, no sé si me estoy regresando un poquito, pero cuando actuamos desde la brutalidad o desde el enojo, pues nos volvemos muy manipulables, ya sean estos grupos de las mamás que sienten mucho enojo por sus hijos e hijas perdidas, ya sea estos grupos de mujeres hartas de los feminicidios, ya sea estos grupos de minorías de cualquier tipo, ya sea, no sé, de cualquier tipo. Hay un montón de minorías que hoy en día ya están haciendo muchos grupos que actúan desde el enojo y desde el odio, y cuando actuamos en esto, me incluyo, cuando andamos enojados nos volvemos muy manipulables, porque puede llegar un tercero y decirnos, es que la razón de esto es nuestro enemigo en común, que es tal persona, y entonces nos mandan a pelear contra alguien que ni siquiera tiene nada que ver muchas veces, o ni siquiera es pelear contra la solución del problema, y ahí vamos todos como borregos, así con los ojos tapados, así siguiendo a la manada. Y pues sí, cuando estás desde el enojo, pues pasa todo esto. Por eso es muy importante que analicemos más las cosas y que no reaccionemos con enojo, porque muchas veces pues ahí seguimos a la manada y nos vamos a hacer un montón de tonterías y seguimos la corriente y generamos violencia y hacemos cualquier desmadre, cosas así, nomás por querer saciar eso que tenemos dentro, que ni siquiera le va a agregar un valor a lo que queremos realmente, que es solucionar el problema o llegar a una, pues sí, a algo que de perdida mejore un poco lo que estamos buscando. Y sí, la verdad, hay veces que está ese problema, o sea, nos volvemos víctimas o nos volvemos victimarios, pero actuamos desde el sentimiento propiamente o desde la razón negativa, y no sabemos expresarnos. Pero hay veces también que parte de alzar la voz es escuchar. O sea, porque muchas veces criticamos muy fácil. O sea, vemos así, por ejemplo, de que estos pinches ganaderos ya volvieron a cerrar la calle. No mames, es que ya volvieron a hacer una manifestación y ahora qué fregaderas trae, ¿no? Pero a veces también necesitamos escuchar las razones antes de hablar, porque también cuando no escuchamos al otro, cuando no escuchamos a quien está alzando la voz, muchas veces nosotros nos volvemos parte del problema y realmente ni siquiera sabemos qué onda y empezamos a juzgar a este tipo de personas, a las minorías, a los sectores más vulnerables, todo este tipo de cosas que a veces se presentan, de que a veces no sabemos escuchar lo que está pasando y simplemente me cierro y simplemente digo, ¿cómo pudieron escoger a un actor para Snape en la nueva serie? No, de Harry Potter, no, eso está mal y no sé qué, pero no sabes qué hay detrás, no sabes lo que está pasando. Ahí un ejemplo es Nelson Mandela. Nelson Mandela, que es muy famoso por todo lo que alzó la voz en su momento allá en su país y demás. Con este efecto Mandela, que de repente ya lo creían muerto y que realmente no, y cosas por el estilo, pero él fue una persona que supo alzar la voz de una manera muy positiva y muy pacífica, pero él decía, antes de alzar la voz o demás, hay que dejar hablar a los demás también para saber qué está pasando, para que me den su opinión, para que me den su porqué. Y aquí no es mucho de ver quién habla al final. Estamos muy acostumbrados a que si yo voy a alzar la voz, yo soy el último que tiene que tener la palabra. Fíjate que yo admiro mucho a Nelson Mandela porque es una persona que estuvo encerrada en la cárcel. Pues sí, estuvo encerrado en la cárcel de una manera muy, por
por así decirlo, brutal, porque estuvo mucho tiempo. Y a pesar de estar ahí en la cárcel, al salir, en lugar de convertirse en una persona enojada, una persona violenta, tuvo un proceso interno muy grande que le ayudó a hacer todo este tipo de cosas de ayudar a su país de manera pacífica y lograr cosas extraordinarias. Y es un ejemplo de a veces cómo alzar la voz, o sea, ya me pasó algo, pero no voy a dejar que el enojo me gane, no voy a... Y si no, o sea, de repente pasa este tipo de cosas, de situaciones en las que, por ejemplo, él decía, o bueno, él por lo que pasó, y aún así no quiso agarrar las cosas del enojo, y a veces nos pasa a nosotros que nos sucede algo y actuamos desde el enojo, desde el querer, no sé, buscar culpables. Aquí, por ejemplo, muy importante, el querer buscar culpables de lo que sucedió. Muy común también acá para el sur del país, ¿no? De que, y lo agarramos haciendo algún delito, vamos a lincharlo. Que le corten el brazo. Hay que escuchar activamente, no solo para saber cómo responder, no solo para tener herramientas y fundamentos para seguir actuando con ira, sino para entender las razones de la otra persona y poder hacer las preguntas correctas de qué está pasando, por qué está pasando esto. Según la revista Forbes, el 70% de los conflictos interpersonales provienen de que hubo una mala interpretación por algo. O sea, simplemente mala comunicación. Otra manera de alzar la voz sería mucho nuestro lenguaje corporal. ¿Cómo alzamos la voz desde nuestro lenguaje corporal, por ejemplo? No, pues es muy común, ¿no? En todas las relaciones y conflictos de pareja de que, oye amor, ¿qué tienes? ¿Nada? ¿Estás bien? Sí, luego pues ya se ve la otra persona así cerrada, se ve tensa, no quiere hablar, ya con el cuerpo ya te están demostrando algo. En los trabajos también de que, oye, ¿qué te parece el nuevo cambio que hicimos en la empresa? Y luego lo ves con la cara de así de, no, está bien, sí, pero por el cuerpo te demuestra el cuerpo que no está conforme o está enojado, o está así como, ¿por qué hicieron esta fregadera? Entonces, nuestro cuerpo habla muchas veces más que nuestras palabras. Así que tenemos que aprender a interpretar todo el lenguaje, que muchas veces no se puede porque pues a veces nuestra plática es solo por teléfono, o a veces nuestra plática es solo por las redes sociales, por el WhatsApp, por alguna de estas, y creemos que porque pusimos el emoticón de la carita sonriente, la otra persona ya nos va a entender que nos referíamos que era sarcasmo, y la otra persona así, hijo de tu... La típica de pones el emoticón así y... ay, híjole, ya se enojó conmigo, ya no sé qué. Me puso la cara volteada y... A veces parte de lo que son buenas manifestaciones es precisamente con el lenguaje corporal. No siempre llegan a algo bueno, ¿no? Pero el lenguaje corporal habla mucho. Y pongo una manifestación de un 2 de octubre que no se olvida, allá en México, de que días previos pues estaban los estudiantes manifestándose por las condiciones o algo así. La verdad no había nacido, pero sé que estaban manifestándose los estudiantes por algo que no les parecía en aquel entonces, y su manera de protestar fue muy pacífica, porque una de las manifestaciones previas a lo que ocurre el 2 de octubre en México es una marcha en silencio, total silencio, sin decir nada, sin alzar la voz. El lenguaje corporal era parte de decir silencio. No vamos a alzar, no vamos a gritar, no vamos a hacer nada. Simplemente un silencio. Pongo otro ejemplo. Durante años previos al segundo conflicto mundial más grande de la historia, en una de las Olimpiadas, pues ya sabemos que el personaje del bigote parecido a Chaplin,
El alemán. El alemán que no era alemán, pero pues él era alemán. De Austria. El austriaco alemán que hablaba así como que y que le gustaba aventarse. ¿Y a poco no podemos decir esos nombres históricos? Sí, los podemos decir, pero estoy en mamón. Este personaje que le gustaba aventarse carreras en carros desde ahí hasta Polonia, ¿no? Bueno, antes de eso, los Juegos Olímpicos. Que le gustaba bañarse con jabones judíos. Bueno, ya dejamos las bromas. Pero bueno, antes de eso, una de las manifestaciones que se da en los Juegos Olímpicos es que ganan 2 afroamericanos. Y su manifestación es muy sencilla. Sabían que esta persona era demasiado racista, sabían que este personaje pues era alguien que decía que la cultura aria y que no sé qué. Entonces, guante negro y hacer esto. O sea, yo gané, estoy acá manifestando lo de que gané. El poder de que nosotros también podemos hacerlo. Esto fue algo súper guau. Por ejemplo, en el caso de Martin Luther King, que también buscaba mucho la igualdad. Sí, que acabó con la esclavitud hasta cierto punto. Hasta cierto punto con la esclavitud. Ha sido el precursor de que ya no haya un baño para afroamericanos y un baño para blancos y etcétera, etcétera, ¿no? Aunque no estamos lejos de tener baños no binarios y cosas así ahora. No, ya vamos para allá, pero bueno. Por ejemplo, Martin Luther King, levantaba la mano frente a la multitud. Y era más elocuente que cualquier insulto. Era levantar la mano así en señal de protesta, de victoria. Era mucho mejor que estar insultando al gobierno, que estar insultando a las demás personas. El 93% de la comunicación humana, según estudios y según la psicología y demás, es con lenguaje no verbal. Del cual el 55% es lenguaje corporal, el 38% es el cómo digo las cosas, y solamente el 7% de la comunicación es hablando. Y uno estudiando palabras. No es cierto. Y uno yendo a En lugar de ir a los cursos de teatro para ver cómo el cuerpo y eso, estás en los de oratoria. No es cierto. Ya sé, ¿no? Uno gastando dinero, tiempo y esfuerzo en ir a estos lugares, ¿no? Donde te enseñan a hablar como todas no sé qué y cosas por el estilo. Como los hoyitos del Mario. Vamos terminando porque hemos tenido algunas cuestiones técnicas y tengo ese pendiente de que no se nos vaya a cortar otra vez el episodio. Entonces, punto número 5, con el que me gustaría cerrar esto. ¿Qué tan de acuerdo estás que no todo se resuelve alzando la voz? No todo se resuelve alzando la voz. Ok, no sé qué decir del todo, no sé a qué me refiero con alzar la voz. O sea, que hay cosas que se resuelven sin decir nada, o cómo está el show. ¿Es algo metafórico o me perdí? Es algo metafórico. No todo se resuelve alzando la voz, es la frase completa, pero todo empeora cuando te callas. Pero bueno, amigo, después de otra interrupción, porque nuestro camarógrafo se está quedando dormido ahí atrás, vamos a tener que despedirlo, hablar seriamente con él. Pobrecilla, ¿sabes qué? No todo se resuelve alzando la voz, pero todo se empeora cuando callamos. Entonces, bueno, dentro de la frase que te decía, la dije incompleta precisamente para poner una trampa. Sí, me pareció una trampa. Pero no todo se resuelve alzando la voz en el sentido de gritar, en el sentido de hacer un escándalo, en el sentido de salir y quemar el palacio, hacer rayoneros, destruir monumentos, no sé, o sea, este tipo de cosas alzando la voz, pero tampoco podemos callarnos, o sea, tampoco podemos quedarnos callados ante las injusticias sociales, ante algo que me está molestando, ante algo que no siento correcto. Y, por ejemplo, aquí es donde un ejemplo muy fuerte, las que son víctimas de violaciones, de acoso, todo eso. A veces no todo se resuelve con llegar a violencia extrema, a veces no se resuelve cuando yo quiero hacer un desastre. Y pongo un ejemplo. Hace ya bastantes tiempos
una niña fue víctima de abuso, o sea, está siendo niña de abuso por parte de su papá. Creo que se separan los papás y cuando ella iba con el papá, pues el papá abusaba de ella. Jolo, Durante muchos tiempos, o sea, durante varios años pasó esto, de que cada vez que iba con él, el papá abusaba de ella y luego lo empezó a grabar. ¿El papá o ella? No, el papá lo O empezó. sea, a lo mejor ella como pruebas, por eso pregunto. No, el papá empezó a grabar estos abusos y los empezó a distribuir. Ok. Entonces fue un caso muy feo porque es un caso de los más conocidos y de los principales casos de abuso infantil en ese sentido y de grabación de este tipo de contenido pues perturbador. Y esta persona ya cuando crece, pues bueno, denuncia, ya cuando está un poco más grande de edad, cuando ya tiene un poco más de conocimiento, denuncia al papá, el papá creo que está en cárcel indefinidamente, o sea, creo que le dieron sentencia de cadena perpetua y demás, pero parte de ella alzar la voz fue como decir, cualquiera que produzca contenido o que tenga este tipo de contenido, que sea detenido, yo lo voy a demandar, aparte de las demandas del contenido y demás. Porque muy probablemente, como soy la más famosa, porque literalmente era la más famosa en ese entonces del contenido, y chingo de contenido que tenía grabado, por lo que tengo entendido, pues demandaba a estas personas porque eventualmente iban a tener contenido de ella. Entonces, fue como que su forma de venganza hasta cierto punto, de alzar la voz de una manera muy negativa. Y en caso contrario, ha habido otras víctimas de violaciones, de abusos, tanto de niñas como de adultas y demás, y han alzado la voz de una manera positiva, compartiendo su historia, compartiendo su situación y tratando de evitar con organizaciones benéficas y demás, tratando de evitar estas situaciones que se repitan en un futuro, pero sin agresividad, sin criticar, sin hacer este tipo de cosas. Ahí a veces es difícil el que queramos hablar, es difícil de que no puedo hablar en este momento, ha sido una cosa muy perturbadora para mí y demás, pero nos da un consejo una psicóloga que dice, bueno, pues graba notas para ti mismo, ¿no? De cómo te sentiste, de cómo te hace sentir esto, busca espacios seguros donde puedas compartirlo, no te guardes las cosas que tienes y eventualmente van a poder salir, pero de una buena manera, una manera positiva. Si algo te está causando tanto dolor, si algo te está causando tanto sentimiento, tantas cosas, busca cómo canalizar eso y verlo para bien. Con el caso de esta chica, ya es grande, ya es mayor que nosotros incluso, porque tengo que entender que eso fue como en los 70s, 80s, no sé. Pues en el caso de esta chica lo ha buscado siempre de tratar de destruir por completo a esas personas, buscar que le den la mayor pena, ya si no es pena de cadena perpetua, pena de muerte, o sea, desquitar toda su ira de esa manera, mientras otras víctimas a veces han buscado el concientizar, han buscado el cambiar el pensamiento de la sociedad, han buscado hacer organizaciones para ayudar a otras víctimas, el no sentirme victimizado, sino no decir yo fui una víctima y yo tengo el derecho de hacer lo que quiera o cosas por el estilo, sino que yo soy una superviviente, una sobreviviente de esto y quiero compartirlo. Y no solo mujeres, ha habido hombres que han pasado por experiencias feas, que han sido torturados, que han sido encarcelados injustamente y demás, y cambian la perspectiva de cómo alzar la voz, pero sin dañar a las demás. ¿Qué opinas al respecto de esto? Híjole, sí está muy difícil. ¿Qué más quisiéramos todo el mundo? Que todo este tipo de cosas nunca pasaran, que no existiera todo este tipo de perversión en la humanidad, todo este tipo de injusticias, pero siento que muchas veces cuando nos manifestamos desde el enojo, como hemos dicho, desde la violencia, pues ni siquiera estamos pensando bien lo que estamos haciendo y ni siquiera estamos aportándole nada al problema. Muchas veces llegan como estas marchas tan comunes del 8 de marzo, no digo que todas sean malas, pero hay algunas donde destruyen todo, explotan todo lo que pueden y no creo que todas las personas sean así, incluso a veces siento que se meten infiltrados de terceras asociaciones para hacer quedar mal este tipo de cosas, pero he conocido otras personas que sí hablan desde su enojo, desde su odio y sí tienen estas ganas de sacar solo su frustración,
pero no están aportando nada al problema. Entonces siento que lo mejor siempre es analizar las situaciones, analizar todo este tipo de retos y ver cómo podemos reducirlos y si se puede exterminarlos como sociedad. Se me hace un caso muy muy difícil de ponerme de un lado o del otro, porque del de la chava si puede ayudar a que se reduzca todo este tipo de cosas con las personas que son así, pero no sé qué tan justo lo haga o qué tan cierto sea, porque también puede pasar el caso de que no sé, como el del Uber que sonó hace tanto tiempo, que la chica dijo que el Uber lo estaba acosando y gracias a Dios o a quien quieramos decirle, el Uber iba grabando y pues realmente no la acosó, realmente no pasó nada. Y a veces podría pasar estas situaciones que ayuden a este tipo de casos y realmente sean injusticias que estemos propagando por no conocer toda la evidencia o no saber qué fue realmente lo que pasó y aprovechar de nuestras armas o nuestro poder a beneficio de algo que creemos que es bueno, pero puede que realmente... Entonces es un caso muy muy complicado ponerse de una parte o del otro. Se tiene que analizar siempre a fondo, creo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? Es un caso difícil, es como un caso complicado porque a veces guardarnos emociones negativas nos afecta mucho, nos lleva a ansiedades, depresiones y demás. Pero también a veces cuando las explotamos, a veces afectan a otras personas que no tienen esa necesidad o que no han pasado o que ni siquiera sabían del problema. Entonces, como que tenemos que tener ese equilibrio. Pero ¿ustedes qué opinan? Ustedes que nos ven, que nos escuchan, ¿qué opinan al respecto? ¿Cómo podemos alzar la voz sin dañar, sin llegar a extremos? Porque tanto los dos casos que presenté, o sea, no estoy justificando ni estoy criticando a ninguno. Los dos casos que presenté ahorita en el último ejemplo son complicados. O sea, cada quien vive el duelo a su manera, cada quien vive la forma de hacerlo a su manera. Pero pues depende mucho de todo el contexto, depende mucho de cómo lo estemos haciendo, depende mucho de muchas situaciones. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto de esto? Aquí, por ejemplo, la American Psychology Association nos dice que 30% de las enfermedades cardiovasculares, que lo mencionamos en el episodio pasado, en el caso del cáncer, pero en el caso de las enfermedades cardiovasculares a veces es porque no sabemos expresar las cosas que traemos cargando, lo que nos causó daño, no sabemos cómo alzar la voz de una manera positiva y a veces explotamos tanto de un lado para otro. A veces me quedo callado y me guardo las emociones y no digo nada, y a veces exploto con las emociones, entonces no sé cómo canalizarlo y es algo complicado, es algo difícil de hacer, que era lo que decía anteriormente, o sea, de que no todo se resuelve alzando la voz, pero tampoco lo podemos callar y tampoco podemos quedarnos en ese sentido de digo algo de manera positiva, o sea, es algo muy complicado para poderle dar un cierre. Por eso los invito a hacer esta reflexión final, para ir terminando, porque sí tengo el pendiente de la cámara, estoy tratando de hacer cambios pequeños para que no se nos muera. Pero bueno, pongo este ejemplo final de la historia del colibrí, ¿no? El colibrí no apagó el incendio, por sí solo estaba manifestándose, estaba diciendo las cosas y no apagó el incendio por sí mismo, pero inspiró al resto de animales que huían para que entre ellos regresaran. Algunos regresaron, algunos simplemente les valió y huyeron, pero regresaron y juntos en una forma cooperativa, viendo que este colibrí alzaba la voz sin dañar a los demás, que este colibrí estaba siendo parte de una solución a este problema que había. Él vio un problema que estaba pasando, que a veces pasa con nosotros, pasa con nuestra sociedad, pasa con algún dolor que yo traigo, y alzo la voz. Y a veces decimos, es que de nada sirve hacerlo de manera pacífica, porque no voy a cambiar el mundo o nadie me va a escuchar. Pero cuando yo lo hago de esta manera pacífica, vimos algunos ejemplos a lo largo del episodio, muevo a las masas. Y al mover a las masas, logro la libertad para mi país, logro un mejor trato para mi raza, logro la educación para el resto de niñas. Y yo no la tuve, pero logro que la educación se pueda manifestar y demás. Entonces, el colibrí inspiró a los demás que regresaron y juntos lograron empezar a apagar este incendio. Y tal vez no lo lograron, o sea, tal vez ahí termina la historia, pero tal vez no lo lograron apagar, pero hicieron su parte.
Y a veces eso pasa en la sociedad, a veces decimos, pues es que de nada sirve que me alce de manera pacífica y tengo que hacerlo de una manera agresiva, destruyendo cosas, destruyendo todo lo que pasa a mi alrededor, todo lo que haya a mi paso, porque nadie me va a escuchar. Pero haciéndolo de manera pasiva vamos haciendo un cambio en la sociedad se va metiendo dentro de este mundo de cambio, de mejora y demás. Y vamos jalando a todo ese grupo de personas a que se hagan parte de este movimiento. Un ejemplo lo mencionamos en el episodio de María, el movimiento punto y coma. Alguien en algún momento decidió terminar con su vida y las personas que estaban a su alrededor dijeron, ok, fue un punto y final para esta persona, pero yo no voy a permitir que eso me pase a mí. Y yo quiero ser un punto y coma, tomarme un descanso, pero continuar con este proceso, ¿no? Y es un movimiento que ha crecido muchísimo, que ya se hace una concientización bien grande, y lo vemos bien grande en la sociedad, de tratar con la depresión, tratar con este tipo de trastornos, de este tipo de problemas, de este tipo de necesidades. Y ha sido un cambio bien radical. Lo mismo con los derechos de las mujeres, lo mismo con los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, a veces cuando nos manifestamos de una manera pacífica podemos cambiar poco a poco a la sociedad y hacer con este cambio un cambio mejor para el mundo. Y les dejo con esta palabra: hablar con firmeza y ternura no es una debilidad. Hablar con una firmeza, pero a la vez desde el corazón, no es una debilidad. La valentía se empieza desde una persona consciente. Hay que entender que levantar la voz no es gritar. Levantar la voz es decidir no callar cuando mi alma me pide ser luz en medio del humo. Así como el colibrí. No debo de callar, pero tampoco tengo que gritar. Puedo hacer un cambio en la sociedad y con ello puedo decidir el no quedarme callado ante las injusticias, ante lo que está pasando, porque mi alma me pide ser un ser de luz. Bueno, yo quiero terminar con lo siguiente, amigo, amiga, tú que nos escuchas con mucho cariño, te digo lo siguiente: a veces entre el dolor, a veces entre las heridas, a veces entre la rabia, el enojo y la ira nos perdemos y llegamos a la tonta conclusión de que la única manera de hacer un cambio en la sociedad es mediante la violencia. Creemos que la historia nos ha enseñado que la revolución de México, la independencia, que todo este tipo de cosas que fueron armadas nos han llevado hacia los mejores cambios de la vida, pero sinceramente podemos ver la actualidad y podemos ver las cosas que han pasado en los gobiernos y las cosas, y esos no han sido los mejores cambios que han habido en la historia. Pero si analizamos desde otra historia y más globalmente, nos vamos a dar cuenta que los más grandes cambios que han habido realmente han sido con la historia que pasó con Jesucristo, han sido con la historia que pasó con Gandhi, han sido con la historia que pasó con Nelson Mandela, han sido con la historia que pasó con Martin Luther King, han sido con la historia que pasó con François Paulin de la Barre, que todas este tipo de personas han hecho cambios de manera pacífica y han sido los cambios más grandes. Y si me voy más lejos, también puedo decirte, en la historia de Japón, que después de la guerra mundial, ellos se dieron cuenta que la guerra y la violencia no era la solución. Ve cómo está Japón ahorita, son de las potencias mundiales porque se dieron cuenta que la guerra no es la solución, sino la paz, de manera pacífica, de manera consciente en nuestra humanidad. Mira Alemania también, pues son las personas que perdieron la guerra y de manera pacífica salieron adelante. Entonces la solución realmente no es la violencia, no son las armas, no es la guerra. La solución realmente está en la paz, en el amor, en la humanidad, en hacer las cosas de esta manera, de ver con empatía al otro. Cuando nos unimos como sociedad, realmente hacemos la revolución más grande, hacemos el cambio más genial, más chido y más duradero que puede llevar a las verdaderas utopías. Pero no nos damos cuenta de esto porque tenemos tanta rabia muchas veces, tanta ira, que creemos que es la única manera y creemos que es la mejor manera. Amigo, amiga, date cuenta, ponte a analizar la historia, no es así que mi versión, es la historia del mundo. Así que pongámosle muchas ganas. Y lo otro que te quiero decir es, yo sé que
muchas veces hay tanto dolor, tanta rabia, tanto odio, incluso tanto rencor que se nos va acumulando por todas estas injusticias. Pero no te lo guardes, no te lo dejes. De hecho, la manera más fácil de sanar es sacándolo, es diciéndolo. Tú ve a hablar con un psicólogo, un terapeuta, y te va a decir, cuando tú puedas expresar esto que te dolió tanto, de manera tranquila, sin que te duela, ya es cuando vas a estar sano. Incluso muchos comediantes, si te vas a fijar, te van a decir este tipo de cosas de yo lo platico. Vas a ver hasta Franco Escamilla diciendo, yo digo estas cosas que a mí me dolieron en su momento, que a mí me dieron depresión, que me frustraron, y las platico como comediante, las platico con humor, porque es terapéutico para mí, me ayuda a sanar. Y los comediantes dicen, y todavía si te hago reír con esto, y me ayudas a vivir mejor, y me das para la papa, pues qué mejor que este tipo de cosas. Pero el punto al que quiero llegar es, cuando puedas platicar este tipo de cosas que te dolieron tanto, de manera tranquila, vas a decir, por Dios, ya sané, ya lo puedo platicar. Yo sé que al inicio es muy difícil, yo sé que necesitas al inicio un espacio seguro, a lo mejor no más para ti, o a lo mejor con tu red de apoyo, tus amigos cercanos o tus familiares cercanos, o a lo mejor con tu terapeuta, pero tienes que irlo diciendo, y mientras más veces lo digas, mejor. Entonces, todo el equipo de Qué Buena Pregunta te mandamos un abrazo fuerte, porque sabemos que no está fácil, no está pelada, se está bien cañón, pero es posible, se puede, con mucha fuerza, con mucho valor. Y lo mejor, lo que todos te deseamos aquí, es que salgas adelante de esas situaciones, y todos vamos a poner como sociedad nuestro granito de arena, como el colibrí, decir, estoy haciendo todo lo que puedo para sacar adelante esta situación, para ayudarte a ti, para ayudar a mi hermano, y tú también sé parte de hacer lo que a ti te corresponde para ayudar a tu hermano, para ayudar a tu prójimo, para ayudar a tu comunidad, porque no somos una sociedad, o sea, no somos solo personas que viven aisladas, ¿no? Todo lo que a ti te pasa me afecta a mí. Yo también tengo una madre, tengo hermanas que sé que pueden vivir situaciones muy feas. Yo también tengo amigos que son homosexuales, que pueden vivir situaciones muy feas. Yo también tengo amigos que son ateos. Yo también tengo amigos que son cristianos, musulmanes, judíos. Tengo amigos que viven y piensan de manera diferente, y que por estas razones los pueden tratar mal. Tengo amigos que viven en otros países que los tratan mal con xenofobia. Entonces, todo este tipo de cosas en sociedad podemos hacer nuestra parte para ayudarnos mutuamente. Todos queremos realmente poder vivir en un mundo de amor y de paz. Aunque yo lo diga, un amor de paz. Y bueno, gente bonita, pues ya terminando el episodio, termino con mis redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García, para que vayan allí a comentar, a platicar, a echar el chal. Si en algún momento te sientes acá súper agüitado, si en algún momento estás pasando por algo difícil, pues me puedes dejar mensajito. No te prometo que te voy a contestar en el momento, pero voy a hacer lo posible por contestarte y por echarte al menos unas palabras de ánimo. Las redes del negocio Flying Freedom. Próximamente canción del disco Luz de Medianoche, la canción de Mariposas en el Aire. Próximamente ahí ya la estaremos lanzando. También te comparto las redes de Alan, ahí @Xavimont, amigo Nacho, para que vayas a seguirlo, para que vayas por su road trip que hizo por parte de México, parte de Estados Unidos y demás. Entonces, para que vayas y lo sigas. Mis redes sociales, David Paz SP en todos lados, ya se las saben, estamos para cualquier cosa. Igual, si algún día necesitan hablar o quieren hablar con alguien, saben que sus amigos de Qué Buena Pregunta, para eso estamos. Hacemos esto con mucho cariño porque queremos dejar un legado bonito, huella en el mundo de una manera positiva, compartir lo poco o lo mucho que sepamos sobre algún tema, y lo que no sepamos, por eso traemos a los expertos que podemos traer. Y si tú quieres venir aquí a dejar tu granito de arena, si tú quieres también hacer un cambio positivo en el mundo y piensas que tienes algo que puede agradarle a todos o que puede ayudarles en su día a día, qué bonito que vengas, déjanos mensaje para grabar un buen capítulo de Qué Buena Pregunta juntos y ayudar a todas, que todos tratamos de aportar con lo mejor que podemos, con lo que tenemos. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, ahí estén al pendiente. Viernes 25 ya yo creo para ya cuando estén viendo este capítulo ya está disponible la canción Decisiones o Tus Decisiones, no, ya se me fue el nombre, ¿cuál era? Pero está muy chida y tiene que ver un poco con todo esto de que a veces hacemos las cosas tontamente por el enojo.
Entonces, escuchen tus decisiones. Y quiero recomendarles una canción que no es de mi banda, también para que vean que me gusta ver toda la música. Es una de mis canciones favoritas de la banda Termo, que es una banda que mis respetos porque también está en todo este tipo de cosas, ayudando tanto manifestaciones pacíficas por medio de música a la mujer, tanto a grupos que lo necesiten. Por eso me encanta mucho Termo también, además de que el vocalista en su momento era el baterista, y como yo soy baterista y siempre quise cantar, por eso lo admiro mucho al buen Roy. Se me fue el apellido, Cañeo, si mal recuerdo. Un saludo a los de Termo, que escribieron la canción Alza la Voz. Para mí es un hitazo. Y escribieron la voz de Te Necesito, que es una manifestación a las mujeres, bueno, no a las mujeres, a los hombres que maltratan a las mujeres, y que esto no está bien en ningún sentido. Entonces hay bandas que se manifiestan también con música, y también pues ahí nuestro granito de arena con nuestra música de carga positiva, ahí estamos. Las redes sociales del negocio, pazcompany.com, y todas las redes sociales. Gracias por todo el apoyo que nos han dado, y pues bueno, nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Y la canción de Alza la Voz dice: alza la voz sin arrepentimiento, yo hoy te siento sin temor. Este es tu tiempo, este es tu error. Detona el llanto, explota el corazón, sigue en aumento. Bueno, escuchen mejor la canción, a ellos les queda mejor.